La siguiente, por favor. Aquí les vamos a dar unos ejemplos nada más de cada administración, porque cada que había un evento había casi faltantes siempre por lo menos de unos 500 millones de pesos. O sea, no bajaban de 500 millones. Cada evento tenía problemas de acreditación de recursos. En la época de Fox es muy reconocido, y nada más para hacer memoria, de la coordinadora precisamente de Protección Civil. La coordinadora de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción, que la llevaron incluso a la denuncia. La Auditoría Superior presentó observaciones acreditando de 182 millones de pesos, fue inhabilitada 10 años, también hubo reportes del órgano interno de control que ahí cubrieron a la coordinadora porque dejaron sin efectos algunas cuestiones, pero lo que sí está documentado en todas las cuentas públicas es que en esa época y a partir de que empieza el Fonden, el fideicomiso, se empiezan a observar sobreprecios de hasta 375% en las compras. Entonces, a partir del Fonden se empieza a ver todo esto y esto lo pueden revisar en las cuentas de la Auditoría Superior de la Federación. La siguiente, por favor. En época de Calderón tenemos el caso, por ejemplo, de las inundaciones de Veracruz con el CARD y con el Matthew. En ese entonces, pues el gobernador era Granier en Veracruz, perdón, es Granier de Tabasco, Duarte. Este era Duarte, es la época de Duarte. En enero de 2011, todo el gobierno estaba paralizado, no estaban haciendo absolutamente nada. No quería hacer nada Duarte hasta que le dieran dinero, pidió una línea de crédito de 4,700 millones de pesos. El Fonden autoriza para Veracruz 7,411, se tardaron muchísimo, si ustedes se acuerdan, en reaccionar y responder, y al final del día el gobierno de Veracruz devolvió 537 millones sin usarlos, y eso adicional a todo lo que no pudo comprobar. Entonces fue muchísimo dinero y este dinero todo, obviamente todos se recuerdan, todo este dinero desapareció. La siguiente, por favor. Ahora sí viene la de Tabasco, cuando fue el gobernador Andrés Granier, también igual, cuando le dan el dinero, en lugar de atender la emergencia, paga su déficit fiscal, 215 millones de pesos. La Auditoría Superior detectó que cada que le daban dinero para atender la contingencia, pagaba otra cosa y hasta después, si él iba sobrando dinero de su presupuesto, entonces se lo destinaba a la emergencia. Pero primero estuvo pagando incluso gastos corrientes de su gobierno como telefonía, vales de limpieza, consultorías incluso, ya teniendo el dinero, porque como venía del fideicomiso y no se factura igual, digamos, como el presupuesto, no tiene la misma transparencia que el presupuesto, pues se lo llevaba primero a otros lados. Hubo dinero que varias dependencias no regresaron, y en 2013 finalmente Granier fue detenido por peculado y evasión fiscal. La siguiente, por favor. En el de Peña Nieto tenemos, por ejemplo, el caso del Ingrid y Manuel, los huracanes. Fue patético porque fue muy burocrático. Bueno, este sexenio fue muy burocrático. Aquí, por ejemplo, para resolver esto, se instalaron 29 comités de daños y 29 declaratorias para atender 361 municipios. Se la pasaban más tiempo haciendo los comités con el flujo que vimos al principio que atendiendo la contingencia. Luego aquí se observan lo que les decía, si hasta 119 días, 120 días para atender nada más el inicio de las obras. Decíamos ahorita que en este caso, en los 3 primeros días ya la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes ya había habilitado toda la red federal, y aquí nada más se tardaron 119 días para empezar. Hubo todos los sobreejercicios en su momento de SEDATU, luego se contrataron 445 millones de pesos que solo se les habían autorizado 120, también obviamente no se podía comprobar, no estaba debidamente comprobado. Con agua tardó 161 días, ya que había pasado todo, ya la empiezan tarde, ya no hay ni siquiera emergencia. Y luego todavía que lo gastan, tardaron 160 días en comprobar en qué lo gastaron. 99 millones de pesos y 200 millones de los 298 autorizados, o sea, casi la tercera parte. En 2017 se conoce que fue SEDATU, se sancionó a funcionarios de SEDATU,
Y luego también en programa Plan Nuevo Guerrero contempló un presupuesto de 40,000 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportó 12,000. Y eso, si se recuerdan que en medios fue muy connotado porque de los 43 fraccionamientos para reubicar 10,000 familias, 30 se encontraban deshabilitados y los restantes presentaban fallas estructurales. Esta es una foto de las zonas que se crearon y que se tuvieron que destruir porque la estructura estaba mal hecha, entonces ponía en riesgo la vida de las personas. Entonces que se gastaron todo esto y luego lo tuvieron que volver a demoler. La siguiente, por favor. En los sismos, que observamos también lo mismo, se emitieron 18 declaratorias, 11 de desastre, 7 de emergencia. Tuvieron demoras de 20 días destinando 19,000 millones de pesos. Prácticamente el 93% todo vino del Fonden. SEDATU invirtió en 168,000 viviendas afectadas, pero solo revisó el 35%. O sea, dicen que gastaron todo, pero a la hora de comprobar dicen, pues yo nada más realicé la supervisión del 35%, la tercera parte. Hubo documentados que no acreditaron pagos de alrededor de 90 millones, hubo pagos irregulares que no se justificaban. Luego también se usaban recursos del Fonden cuando había seguros institucionales, estamos obligados a comprar seguros. En Morelos el Fonden se usó el Fonden en lugar del seguro tecnológico y no se cobró el seguro. También en salud se detectaron inconsistencias graves, de 132 unidades médicas afectadas solo se reconstruyeron 28, o sea, muy poquitas, el 20%. Después aquí, ese ya no fue recurso público, pero en su momento pues se efectuaron fideicomisos y donaciones por 5,000 millones de pesos también, que nunca se transparentó. Y esto se tuvo que hacer porque por el proceso tan largo burocrático se le pasaron los tiempos y nunca hubo dinero para infraestructura, para comunicaciones y transportes en el sismo. El proceso era tan largo porque ya después que aprobabas todo tenías 30 días para empezar con el programa, se le fueron los 30 días y entonces ya nunca recibió el dinero. La siguiente, por favor. Ya en la época del presidente López Obrador, a diferencia de otras administraciones, va apoyo directo a la población, además de que se actúa más rápido. En el huracán Otis se atendieron más de 300,000 personas, en el John más de 140,000, en el Eric casi 60,000. Con inversiones, o sea, se hizo muchísimo más rápido, con menos dinero y además con ayuda directa a la gente. La siguiente, por favor.